Le voy a pedir al pastor Álvaro que pase por aquí para compartir la palabra del Señor. Quiero que iniciemos, buenas tardes, orando por las señoras. Ustedes ven que hay muchos vacíos y es que las señoras están de retiro, la mayoría. Hay un grupo de 85 señoras que están en un retiro este fin de semana. Entonces, vea, tenemos a un hombre que está solito sin su esposa y otros tantos con él. Oremos, les está yendo muy bien. Parece que no quieren regresar. Entonces, un poquito difícil, pero bueno, oremos por ellas. Señor, estamos agradecidos por lo que haces con este ramillete de mujeres tan queridos. Gracias por haberlas llevado, por lo que estás haciendo con ellas, por el valor que les das tú. Porque eso eres tú, Señor, un Dios que levanta al que está caído, anima al que está bien y bendice, Señor, a todos. Nosotros nos regocijamos con ellas y pedimos que a su regreso ellas puedan bendecirnos también con lo que aprendieron. Oramos con mucha gratitud por quienes se están dirigiendo y este último tiempo que están teniendo, que tú las llenes de la gracia tuya. Gracias por tu bondad y también quiero pedirte que esta mañana nos hables a través de la palabra de Dios. En el nombre de Cristo nuestro Señor, amén. Bueno, quienes estamos aquí desde hace ya un tiempo, sabemos que estamos estudiando el libro de Deuteronomio, pero quienes nos están visitando, pues les contamos que vamos casi terminando el capítulo 4 del libro de Deuteronomio. Este es el último libro de lo que conocen los judíos como la Torá o el Pentateuco. Este es un libro muy interesante porque se escribe, yo lo digo por los que no han estado, pero se escribe pues por el discurso que hizo Moisés y lo compila para dejarlo como una herencia a las personas que van a cruzar el río Jordán para entrar a la tierra prometida. O sea que es un libro que básicamente, si queremos decir que hubiese una palabra que resumiera el contenido, ¿cuál era la palabra? ¿Se acuerdan cuál era? La dijimos hace unos días. Hay una palabra que básicamente como que lo resume. ¿Cómo? Advertir, exactamente, advertencia. ¿Por qué advertencia? Porque Moisés tenía en lo que conoce como las llanuras de Moab, tenía un gran grupo de personas, no sabemos la verdad cuántos estarían, porque sí supimos que salieron 600,000 de Egipto, pero la gran mayoría de ellos murieron, solamente quedaron vivos 2 y los menores y los mayores de 20 años. Entonces estaban ahí. ¿Y por qué advertencia? Porque lo que estaba Moisés diciendo es: les voy a advertir lo que pasó a sus papás que quedaron muertos en el desierto por la desobediencia. Ustedes van a cruzar y van a poseer una tierra que les he donado, que la he escogido para ustedes, la tierra que figuradamente se menciona como la tierra que fluye leche y miel, y no quiero que les pase lo mismo que sus antepasados. Van a morir si ustedes obedecen. Entonces es eso como el contenido del libro. En los primeros 4 capítulos, Moisés selectivamente recuerda algunos eventos de los 40 años en el desierto. El Espíritu Santo le guió a algunas cosas especiales. Por ejemplo, él relata como 4 veces que él tuvo una guerra con unos reyes y que ganó un territorio especial, que ahorita le voy a mostrar cuál era. Yo creo que esto tiene un eco raro, ¿cierto? ¿No? ¿Está bien? ¿Está yendo bien? No, ok. Entonces él relata como 4 o 5 veces esas 2 guerras que tuvo. Él ganó 2 guerras, en tanto que Josué cuando cruzara iba a ganar 22 guerras, pero él quiso poner su huella. En esos relatos iniciales también él dice: yo no puedo pasar, y con un cierto nivel de nostalgia dice: yo no podré pasar a la tierra por la cual he luchado casi 80 años. También habla y relata el tema de los espías que fueron a averiguar cómo era la tierra, cómo podían entrar, que desanimaron al pueblo y entonces terminan haciéndose un daño ellos mismos, porque murieron 10 de los espías, solamente quedaron vivos 2. ¿Cuáles? Josué y Caleb. Ellos, en el susto de lo que estaba pasando, toman la decisión de hacer una guerra y la pierden, y Moisés la relata ahí. Y así hay unos relatos bastante selectivos, algunas intenciones especialmente de preparar el corazón de quienes iban a entrar. De repente uno va caminando por el libro y se encuentra con 3 versículos que fueron los que leímos al principio. 3 versículos que están en el capítulo 4, versículo 41 al 43. 44
capítulo 4, versículo 41, 42 y 43. Y quiero que miremos esos tres versículos. ¿Lo tenemos? Entonces apartó Moisés 3 ciudades a este lado del Jordán al nacimiento del sol, para que huyese allí el homicida que matase a su prójimo sin intención, sin haber tenido enemistad con él nunca antes, y que huyendo a una de estas ciudades salvase su vida. Becer en el desierto, en la tierra de la llanura de los Rubenitas, Ramot en Galaad para los Gaditas, y Golán en Basán para los de Manasés. ¿Qué nos dice ahí? Hay 3 cosas que dice. Que cuando estaban todavía al lado oriental, vean ustedes el mapa que va a aparecer en este momento en la pantalla. Vean ustedes el mapa, vamos a verlo aquí de una manera sencilla. Si ustedes se dan cuenta, bueno, este es el mar de Galilea, este es el río Jordán y este es el mar Muerto. Aquí tenemos el mar Mediterráneo. Originalmente el Señor había prometido la tierra que empezaba aquí en el desierto y subía hasta el río Éufrates, que venía desde muy atrás, y aquí aparece un brazo y llega hasta ahí. Esta es la tierra prometida. Cuando llegaron aquí a estas llanuras, hubo 3 tribus. Bueno, cuando llegaron ahí, Moisés en el primer año tuvo una guerra y derrotó 2 reyes. ¿Quiénes eran? A ver. El rey Sehón, que era rey de Hesbón, y Og, que era rey de ¿qué? De Basán. Este territorio pertenecía a ellos. Y hubo 3 tribus, o dice 2 tribus y media, que vieron la cualidad de ese territorio y le pidieron el favor a Moisés que se lo regalara. O sea, que ampliara la tierra prometida. ¿Y cuáles fueron esas tribus? La tribu de Rubén, de Gad y de Manasés. La tribu de Manasés, se dice la media tribu de Manasés porque a esta parte media tribu occidental y tribu oriental. Entonces, lo que estamos leyendo en el capítulo 4, versículo 41, 42 y 43 es algo que pasa aquí. Entonces él decide, Moisés, establecer 3 ciudades. ¿Qué? 3 ciudades de qué? De refugio. Vamos a explicar, eso es lo que nos interesa, que estaban ubicadas en Becer. Bueno, ubicadas no, son Becer, Ramot y Golán. Más adelante, el libro de Josué, en el capítulo 20, cuando se desarrolla la toma de la tierra prometida, hace lo mismo. Y él toma aquí a este lado a Hebrón, Siquén y Sedes. Y entonces hay 6 ciudades en total en la tierra prometida. Ustedes se dan cuenta, la distancia de ellas son equidistantes estratégicamente, y ahorita observaremos por qué. Nos interesan estas por ahora, estas 3 ciudades. Ponemos el concepto de las ciudades de refugio. ¿Qué era una ciudad de refugio? Ahí lo dice el texto. ¿Qué es? Díganme de una manera sencilla. Díganlo en voz alta, ahorita. Acaba de decir, donde el homicida puede ir a refugiarse. ¿Es cierto o no? No es cierto. Oh. Donde el homicida que sin intención hubiese matado a alguien, sin intención, llegaba allá y podía refugiarse, ¿cierto? Pero ustedes se dan cuenta, este texto no nos dice mucho, solamente dice que hubo 3 ciudades que la fundaron en ese lugar y que las ciudades básicamente tenían que ver con el hecho de ser protegidos en caso de que lo fueran a matar, porque era la ley que es establecido. El que mata debe morir. Esa era la ley establecida por Dios. Bueno, hay una regla en la Biblia para interpretar la Biblia que dice así: todo texto bíblico debe ser estudiado a la luz de otro texto bíblico, interpretado. O sea, la Biblia debe explicar la Biblia, en otras palabras. Entonces, el libro es amplio el tema y el concepto de la ciudad de refugio, por eso vamos a tomar prestado del libro de los Números, capítulo 35, que también escribió Moisés. Capítulo 35, nos va a dar un poquito más de contenido a lo que son las ciudades de refugio para poder entender de qué se trata este texto. Vamos al capítulo 35. Si usted pasa los primeros 20 minutos sin dormirse, lo felicito. Porque usted va a decir, esto es muy ladrilludo. Pero después de los 20 minutos se muere un poquito mejor. Ya uno está bien dormido, ya no se da cuenta ni nada. ¿Listos? Vamos con el capítulo 35.
9 hasta el versículo 28, donde creo que vienen los contenidos, como amplía el contenido aquí el mismo Moisés. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán a la tierra de Canaán, cuando pasen para allá, os señalaréis ciudades de refugio, tendréis donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención, y os serán aquellas ciudades para refugiarse. ¿De quién? Del vengador. Primer dato que no tenía la información. Y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. Otro dato que tampoco tenía, la original. De las ciudades pues que daréis, tendréis 6 ciudades de refugio. 3 ciudades daréis a este lado del Jordán, y 3 ciudades daréis en la tierra de Canaán, las cuales serán ciudades de refugio. Estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel y para el extranjero, y el que more entre ellos, para que huya allá cuando hiriere de muerte a otro sin intención. Si con instrumento de hierro lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Y si con piedra en la mano, que pueda dar muerte, lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Y si con instrumento de palo en la mano, que pueda dar muerte, lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. El vengador de la sangre, él dará muerte al homicida. Cuando lo encontrare, él lo matará. Y si por odio lo empujó o echó sobre él alguna cosa, por acechanza y muere, o por enemistad lo hirió con su mano y murió, el heridor morirá. Es homicida, el vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encontrare. Mas si casualmente lo empujó sin enemistad, o echó sobre él cualquier instrumento sin acechanza, o bien sin verlo hizo caer sobre él alguna piedra que pudo matarlo y muriere, y él no era su enemigo ni procuraba su mal, entonces la congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre conforme a estas leyes. Y la congregación librará al homicida de mano del vengador de la sangre, y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio, en la cual se había refugiado, y morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con aceite santo. Mas si el homicida saliere fuera de los límites de la ciudad de refugio en la cual se refugió, y el vengador de la sangre la hallaré fuera del límite de la ciudad de su refugio, y el vengador de la sangre matare al homicida, no se culpará por ello, pues en su ciudad de refugio deberá aquel habitar hasta que muere el sumo sacerdote, y después que haya muerto el sumo sacerdote, el homicida volverá a la tierra de su posesión. Hablemos un poquito del dato, ¿no es cierto? ¿Qué cosas encontramos? Por ejemplo, encontramos el concepto del vengador. ¿Qué era el vengador? Había una ley especialmente, y ley que tenía que ver con la muerte de quien causaba muerte a alguien, del homicida. Se refería específicamente para el homicidio. Lo matarían a aquel que cometiera homicidio. Entonces, el vengador, ¿quién era? Era una persona de la familia del muerto, que lo nombraban como oficialmente, como usted tiene que ir a vengar la muerte. Puede ser un primo, un hermano, el papá, ¿no es cierto? Entonces su función era buscar a quien le había matado a su familiar y matarlo. Esa era la ley. No estoy diciendo algo diferente que lo que dice la Biblia. O sea, no estamos haciendo una apología ni una censura, al contrario, es la palabra de Dios, y ese era el concepto que manejaba el pueblo de Israel. ¿Qué otro dato hay también, aparte del vengador? La persona, después de que por alguna situación había matado a alguien, si ustedes se dan cuenta, las 6 ciudades son equidistantes y cubren casi toda la tierra de la tierra prometida. Entonces, una persona tenía que tener fácil acceso a una ciudad de esas, porque lo que pasaba es que tan pronto mataba, el vengador empezaba a buscarlo para matarlo. Entonces, que tenía que salir huyendo para llegar hasta la ciudad de refugio. Incluso en los caminos que que existían en ese momento, había señales donde decía ciudad de refugio, ciudad de refugio, ciudad de refugio, ¿no es cierto? Para que tuviera acceso fácil. La persona llegaba a la puerta de la ciudad de refugio, había murallas en ese tiempo, y ahí él llegaba a la puerta, entonces, como en Cartagena, la Puerta del Sol, digamos, ahí estaban. Entonces llegaba una persona y decía: oiga, los habitantes decían, llegó alguien para refugiarse. Entonces los ancianos no lo mandan a entrar, sino que lo juzgaban en la puerta. Y en la puerta, una vez se establecieron juicios, si la persona había matado sin intención, verificaban el dato con testimonio y toda la cosa, entonces le decían: siga. Y no lo dejaban entrar, y es más, le ponían un WhatsApp al vengador, y el vengador venía por él y le daba chumbimba.
ni WhatsApp, ni Chumbim está en la Biblia. Entonces, de todas maneras, pero lo puse así, ¿cierto? Está bien. Ok, créanme. Entonces, con eso en mente es que Moisés escribe esto. Ahora, ¿qué hace una congregación a las 11:35 de la mañana con el calor que está haciendo, con el sueño que está haciendo, escuchando esto? ¿Qué tiene que ver con usted? Vea, hasta que se duerme, venga, me lo dice aquí, cada uno de ustedes. Esto no tiene casi consideración, pero está en la Biblia y nos corresponde leerlo, nos corresponde entenderlo, es nuestra responsabilidad. Si decimos que toda la palabra es inspirada por Dios, pues metámosle un poquito el sentido a lo que dice el texto. ¿Está bien? Entonces, ubiquémonos. ¿Es entendible lo que hasta hemos dicho? Hasta no hemos dicho cómo funciona una ciudad de refugio. Una cosa que más nos dice el texto, que no estaba en el original del capítulo 4, versículo 41 al 43, es que la persona iba a la ciudad de refugio, se trasteaba literalmente, se iba solo, no es que me traiga a mi esposa a pasar vacaciones, llegaba allá y vivía y estaba ahí toda su vida. Si llegaba a salir de la ciudad de refugio, el vengador, como dice, lo atalayaba y lo noqueaba. ¿Cuándo podía salir? Cuando Camila muere el sumo sacerdote. El dato que hay con respecto a esto históricamente es que el sumo sacerdote es la persona más importante que hay en Israel. Era la persona más reconocida, la persona más famosa, la persona más de mayor autoridad, es la persona más identificada por todo el mundo. Cuando se murió el sumo sacerdote, toda la comunidad estaba informada. Toda la comunidad, había redes de información y toda la comunidad estaba informada. Entonces se murió el sumo sacerdote. Se abrían las puertas, digamos, de la ciudad de refugio y todos a partir de ese evento de muerte, único evento, podían salir para restablecer su vida donde estuvieran. Habían pasado 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, 20 años, 40 años, ¿cierto? Y ya podían salir ya a sus casas y ya no tendrían nada, ya el vengador no podía hacerles nada, ya habían cumplido su sentencia. Una de las diferencias de la ciudad de refugio a las cárceles de hoy, porque los judíos no tenían cárceles, es que la gente no quiere entrar a la cárcel. En cambio, la ciudad de refugio quería entrar, pero nadie podía entrar porque la ciudad de refugio fuera un lugar para establecerse, sino es un lugar que previo juicio de los ancianos uno podía acceder a ellas. ¿Entendido? Listo. Con esto en mente, vamos a preguntarnos primero, ¿qué significó para ellos una ciudad de refugio en ese tiempo? ¿Qué contenido tenía esa verdad? ¿Qué proveía para ellos? Y luego vamos a tratar de identificar qué significado tiene para nosotros hoy. ¿Cómo transferimos el texto de hace 3.500 años a hoy? Porque la Biblia es viva en ese sentido, en que nos da datos para hoy. O si no, sencillamente aprendemos historias, ¿sí? Y eso no tiene mucho valor. El hecho de que a Jonás se lo comió la ballena, a uno que le interesa que lo coma la ballena, que lo coma el que quiera, ¿cierto? Pero me importa en la medida que esa palabra de Dios, que es viva, camine por el tiempo y el espacio y afecte mi propia vida. En eso la Biblia tiene un valor grandísimo, en que es aplicable a nuestras vidas. Entonces, usted... Si ya pasaron 20 minutos, no, faltan, todavía aguante 5 minutos más. ¿Listos? Empezamos. Las ciudades de refugio eran, vamos a desarrollar desde 2 palabras que cada palabra empieza por P. ¿Está bien? La primera, la ciudad de refugio es provisión de Dios. ¿Qué es? Provisión de Dios. Y la segunda es pedagogía de Dios. ¿Está bien? Provisión y pedagogía. Provisión en 2 sentidos. Provisión en 2 sentidos. En primer lugar, provisión de ¿qué? De la justicia de Dios. O sea, la gente entendía la justicia de Dios, a diferencia de la justicia de los pueblos a los cuales iban a entrar, a los pueblos a los cuales iban a ser afectados por la cultura de ellos. Este era un Dios que era justo. ¿Por qué era justo? En primer lugar, porque Dios decía, todo delito de homicidio se paga con la vida. Esa es la justicia de Dios. Todo delito tiene su equivalente. Ahora, ¿de dónde salió esto? Esto no lo sacó Moisés per se, por sí solo. Moisés lo sacó de un código que había antes que ellos. Y los abogados que están aquí saben cuál es. El código Hammurabi. Es un código que pertenecía a los caldeos, que tenía básicamente una ley que se llamaba, ahora sí ya, la ley del talión. ¿Qué es? Ojo por ojo, diente por diente. Ojo por ojo y diente por diente. Y en fin, al cabo, ustedes se dan cuenta, todas las historias del derecho, incluso el derecho romano, los abogados están aquí. Dios los perdone de todas maneras por ser abogados, pero vale para ustedes, ¿cierto?
Sí, tienen perdón de Dios también. ¿Qué es en fin y al cabo la implantación de derecho? Es, usted hizo algo, lo paga. Eso se llama la ley del talión. Que usted lo pagaba con la vida, ahora usted paga con una sentencia de cadena perpetua, 60 años, 50 años, compra un juez y queda 2 años, ¿cierto? Depende de la cualidad del preso, hace lo que le dé la gana, ¿no es cierto? Pero es eso, ¿no es cierto? Siempre, cualquier delito tiene un equivalente en términos de la venganza. Usted hizo algo y va a pagarla. Entonces, eso es lo que pasaba. Ahora, la justicia de Dios estaba en que, por ser la vida tan valiosa, Dios no permitiría el asesinato. Para Dios lo más importante era la vida. Y sigue siendo lo más importante la vida. Aún el homicidio involuntario era castigado con la muerte. Aún ese. Entonces, primera cosa. Lo que ellos aprendieron es que había un Dios justo. Porque era importante entenderlo antes de cruzar a tomar la tierra prometida. Aquí iban a empezar unas guerras muy fuertes. Iban a empezar una cantidad de matanzas impresionantes para conquistar esa tierra. Entonces también el Señor le puso unos registros de unos ¿cómo se llamaría? ¿Cómo se llama eso? Me olvidó. Como un ámbito donde ellos podían moverse. No era que entrara a echar plomo a todo el mundo y acabar con todo el mundo. No, había un concepto primero de justicia de Dios. Ustedes no van a acabar, yo les digo a quiénes. Ustedes no pueden hacer lo que les dé la gana. Entonces yo quería meterles en el corazón y en la cabeza de ellos esto. Entonces era justicia en cuanto a ¿qué? El que la hace, la paga. Esa es una frase conocida en Colombia, ¿no es cierto? El que la hace, la paga. El asesino debe morir. Otra expresión de la justicia de Dios con la ciudad de refugio es que la ciudad de refugio cuidaba de no derramar sangre inocente. Había un concepto en la Biblia, en Deuteronomio mismo, que cuando había un asesinato que se derramara sangre inocente, todo el pueblo sufría la causa de asesinato. Ahora, ese mismo Dios que dictaminó esas leyes de ese tiempo es el mismo Dios de hoy. ¿Ustedes saben cuántos niños mueren al año por abortos? 400,000 niños. ¿Qué pasa con esa sangre que derrama nuestro país? Y muchas veces nos quejamos de las historias que vimos aquí en Colombia. La historia tiene que ver con el castigo de Dios por el desorden que hay en nuestras propias sociedades. ¿Cuántos médicos, que aquí muchos, no lo hacen así? ¿Cuántos abogados? ¿Cuántos defensores de derechos humanos no les importa un pepino la vida de una persona? Entonces, para Dios, la injusticia de la muerte de alguien era muy severamente castigado y era muy protegida por Dios. Entonces, en primer lugar, Dios castiga el pecado, el asesinato, pero por otro lado defiende que no haya una muerte injusta, una muerte de una persona inocente. En tercer lugar, también en términos de la provisión de la justicia de Dios, ponía justicia porque protegía a las personas a partir de un juicio justo. O sea, un juicio que hacían los ancianos de la tierra, de la ciudad, hacía que protegieran a la persona. O sea, que hay un juicio. No cae en la impunidad. Usted es amigo de tal persona, entonces usted tranquilo. Usted pasa por alto porque tiene cierto estatus. Usted estaba alzado en armas, entonces tiene derecho a matar al que se le dé la gana. No. Había un juicio que tenía unos contenidos de justicia y unos códigos especiales. Entonces, eso era justicia. Eso ayudaba. ¿Por qué era importante? Porque cuando penetraran en la tierra prometida, ellos van a encontrar una cantidad de personas que tenían cultos diferentes al Dios de Israel. Y esos cultos diferentes al Dios de Israel, había templos. Y esos templos eran lugares donde la gente que cometía un asesinato entraba y era protegida por su vida. Entonces, era más o menos como decir una embajada. Pero ahí no importaba si era con intención o sin intención, si era justo. Si la muerte había sido culpable o no culpable, la persona se protegía. Incluso si ustedes se dan cuenta, ese concepto, esos templos paganos trascendieron el tiempo y el espacio aún hasta nuestros días. El templo no puede ser invadida por la policía para sacarlo. Curiosamente hoy todavía. Cuando el general Noriega hace 20 y pico de años iba a ser cogido por el gobierno, el ejército de los Estados Unidos, ¿sí? Los marines, ¿cierto? Él se metió a un templo, claro, ahí lo sacaron de las mechas como fuera. Para los gringos no había ley, ¿no es cierto? Pero todavía hay ese concepto, ¿no es cierto? Que los templos son lugares sagrados, los templos católicos son lugares sagrados donde la gente puede proteger su propia vida. Entonces,
Tres cosas de la justicia he dicho. Uno, el asesinato se paga con la vida. Dos, no podemos no pueden derramar sangre inocente. En tercer lugar, no había impunidad en el hecho de que entra a un templo pagano y tranquilo, no hay problema, estamos bien. Eso era muy importante que era en el corazón de estos hombres que iban a entrar a la guerra. Era muy importante formar la estructura y la conciencia de la guerra para ellos. Y Dios quería que su pueblo fuera diferenciable de los demás pueblos. Usted igualmente está diciendo, eso a mí qué me interesa. Pero tranquilo, déjeme seguir avanzando, ¿cierto? A ver si al final algo le interesa. En segundo lugar, ¿era qué? La primera era ¿qué? ¿Una provisión de qué? La justicia de Dios. En segundo, ¿una provisión de qué? En segundo lugar, de la misma primera P, es una provisión de la misericordia de Dios. Misericordia. Entonces, justicia y misericordia. Ojo que estas dos palabritas son importantes al final, cuando vamos a terminar. Antes del Maranata va a ser importante. Justicia y misericordia. Misericordia, ¿por qué? Porque la ley, por naturaleza, no tiene corazón. ¿Cierto, Tomás? La ley no tiene corazón. Ahora pues se han desarrollado los atenuantes y esas cosas que ustedes saben más, pero la ley no tiene corazón. Si usted o yo salimos de aquí, ahorita salimos manejando el carro y resulta que usted salió y le faltó dormir un poquito más y se quedó dormido en el carro y resulta que cogió una persona y la dejó herida y a la final la persona se muere. Entonces usted lo cogen preso y va ante el juez y le dice, ¿y usted qué le pasó? Dijo, no, es que estaba en una predicación, el pastor era más aburrido y a mí me dio un sueño terrible y no me pasó el sueño en todo el tiempo. Es más, no me recuperé, aunque dormí todo el culto, pero no me recuperé. ¿Cierto? Le dice, ¿usted va a decir eso? Bueno, para que usted no maneja. He echado como 3 sueños. Entonces el juez le dice, ay no, pues claro, culpe el pastor que lo echen a la cárcel, sí, como no. ¿Qué le dice el juez? Al fondo de la cárcel. O sea, la ley no tiene corazón. La ley no tiene corazón. Lo que hace este desvío de la ley, que hace Dios quien provee la ciudad de refugio, es justamente ponerle ojos y corazón a la ley. Y decir, aunque cualquier persona en cualquier circunstancia cuando asesina debe ser asesinado, pero aquí hay un atenuante que quiero tener en cuenta. Si no fue con intención, entonces tiene derecho a ser juzgado y ser perdonado. Ese es un dato muy importante en el concepto del desarrollo, incluso más adelante, aún en el desarrollo del derecho romano, pero esa es la inicia de Dios. Él considera la inocencia de la persona y eso porque no lo hizo con intención. Eso podemos llamarlo que misericordia, lo llamé así, pero podemos llamarlo también amor, protección, gracia, compasión, lo que usted quiera. Se sale de la ley, se sale de la ley. Dios proveyó eso para mostrar que la fría ley, póngame cuidado a esto, la fría ley era violada por Dios mismo por su misericordia. Y me responsabilizo de esa frase. La misma ley de Dios establecida para la muerte era violada por Él a través de su misericordia. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las dos provisiones, Elizabeth? La primera provisión es ¿de qué? De la justicia de Dios. Y la segunda, la misericordia de Dios. Ahora la segunda P, ¿cuál es? Pedagogía. O sea, ¿qué enseña? ¿Qué le enseñó? Por hecho, si usted fuera una persona de hace 3.500 años que pasó por esta experiencia, usted aprendió algunas cosas con esa experiencia de la ciudad de refugio. Vamos a decir que usted, por alguna razón, usted estaba cortando leña, esto es un ejemplo de los que ponen ahí, está cortando leña, y cuando cortó leña se le zafó el hacha, con el hacha le pegó a una persona que iba pasando que no era ni conocida suya, usted no tenía ni enemistad, no era su suegra, no era ninguna persona como conocida, amorosamente conocida, y la mató, y la mata, ¿no es cierto? Entonces, usted usó el recurso de la ciudad de refugio. Entonces yo le preguntaría y le entrevistara, ¿usted qué aprendió con eso? Aprendería algunas cosas. Mire la primera cosa que nos diría esa persona. Yo aprendí que, en primer lugar, el valor que Dios, el Dios de Israel, le da y el respeto que exige por la vida. Dios valida la vida. O sea, la vida no es como la canción, no vales ni un plomo que yo dispare para matarte. La vida no es $1.000.000 por un policía. La vida tiene valor y la vida que usted quita se la quita Dios, porque esa es su ley, su justicia. La vida pertenece a Dios y solo Él puede determinar cuándo cese esa vida. Ese es el concepto. Usted puede perder todo en la vida, pero usted lo último que quiere perder es su propia vida. Usted puede decir,
Como el tipo que le murió a la mamá y entonces estaba en el entierro, allá en la funeraria. Entonces dijo, muerte maldita, ¿por qué te llevaste a mi mamá? ¿Por qué llevaste a mi mamá? Entonces en ese momento aparece la muerte, ¿no? Y entonces él decía, ¿por qué no me llevaste a mi muerte? Y entonces apareció la muerte. Le dijo, ¿a quién me tengo que llevar? Porque lo que pasa es que es la vida. Usted puede perder todo, los hijos, la familia, todo. A la final usted quiere ser por su propia vida. Entonces, el homicidio comunicaba que Dios era chocado, dañado en su esencia cuando alguien le quita la vida a otra persona, porque fue el dador de la vida. Es lo más grande que hizo Dios sobre la tierra, la vida, el de los animales y de los seres humanos. ¿Qué también aprendería una persona que pasó por la ciudad de refugio? Lo dijimos, que había recibido misericordia, que tuvo alguien que pensó en él en un momento de necesidad, que no le puso la ley por encima, sino que no fue implacable con la ley, sino que le dijo, usted tiene una oportunidad. Eso es demasiado grande para una persona que está sufriendo, porque le dice, ni yo te condeno, es lo que el Señor le dice a la persona, ¿cierto? Sin la ley, sin la ciudad de refugio, una persona moriría aún siendo inocente, pero Dios hace ese recurso para mostrar su misericordia. Entonces recibió protección, recibió misericordia. También la persona a la que entrevistaríamos nos diría que también esa persona aprendió la misericordia, aprendió a dar misericordia por la misericordia que recibió. Eso fue una pedagogía en su propia vida. Yo fui una persona que tuvieron misericordia de mí, ¿por qué no detenerla? Hace 8 días me pasó una cosa muy curiosa. Hace 8 días yo venía yo vivo en Oriente y venía bajando en mi carro con mi yerno y mi hija, y entonces cuando faltaban más o menos unos 3 kilómetros para llegar, habían cerrado la vía la cerraron, y yo estaba muy preocupado porque una de las cosas de las cuales yo me precio es que yo soy muy cumplido. Yo quiero llegar media hora antes siempre, porque me parece que eso es lo correcto, ¿no es cierto? Yo no quiero que nadie llegue tarde. Los que llegaron tarde esta mañana los saludo con mucho cariño, ¿cierto? Entonces yo cuando veo a una persona que llega tarde digo, qué falla, ¿no es cierto? ¿Por qué llegan tarde? Entonces yo siempre me imagino si fueran a un cine, si fueran a un restaurante, es todo lo que uno dice, ¿no es cierto? Para juzgar a las personas con este dedo, ¿no? Si fuera para una parte, si fuera para recibir una herencia, ya llegaría rápido. Si fuera Si fuera a cumplir al doctor, le cumplía al doctor. Pero aquí al Señor no hay que cumplirle. Entonces yo siempre lo juzgo con el dedo, le meto el dedo así en los ojos a la persona. Ustedes no se dan cuenta. Yo lo disimulo. Pues yo sé quiénes llegaron después de las 9 de la mañana, después de las 11:30. Yo los veo, ahí están, se le vio una llamita de fuego aquí en la cabeza. Cuando yo llegué el domingo y llegué cuando están en el último himno. Estamos cantando, estaba dirigiendo a Jorge, yo hasta lo llamé y le dije, Jorge, hermano, prepárese porque yo ya aquí no paso. Pero tengo una hija que es muy avispada, que venía conmigo y consiguió que alguien me bajara en una moto. Yo me veo muy elegante en moto, pero precioso, una moto toda vieja de estartalá, con un casco pero lleno de piojos y de todo. El tipo accedió, y yo me lo puse, ¿no es cierto? Todavía no me ha pasado la rasquiña. Después del moto, caminé 800 metros una bajada que casi me caigo. Y después alguien de aquí subió y me recogió. Entonces hice muchos sacrificios para llegar a tiempo para predicar, unos minutos antes de predicar. Cuando iba entrando por la puerta de allá, alguien me saludó y me dice, pastor, ¿qué son esas horas? Creo que no está aquí, está en el primer culto. ¿Y sabe qué? Yo entendí. Yo hubiera querido un letrero, haber dicho moto, caminata y vehículo. Casi caía. Pero no puedo decir eso. No tiene toda la documentación. La persona que llega tarde posiblemente. ¿Y qué aprendí yo? Yo no quiero decir que ahora usted va a ir llegando tarde y llegue a la hora que se le dé la gana. Igual lo voy a juzgar. Pero tengo por lo menos el concepto de algo de benevolencia. Eso es lo que pasa al de Ciudad Refugio. Conmigo me hicieron. Me perdonaron la vida. No habré de perdonar algo menor. ¿Recibiste de gracia? Da de gracia. Como dice por ahí el adagio popular, nadie sabe con la sed que otro bebe. Y por eso la Ciudad de Refugio creo que fue una pedagogía también. Pedagogía entonces, valora la vida. Pedagogía también, ¿qué? Recibió misericordia. Pedagogía de misericordia porque recibió. Pedagogía también sea cuidadoso como administra su vida. Hay 3 ejemplos, no lo voy a poner en los textos bíblicos, pero hay 3 ejemplos que da adicionales. Dice, por ejemplo, si usted construye una casa y tiene un segundo piso, hágale una baranda, pretil lo llaman ahí,
para que si alguna cosa se cae del segundo piso y alguien va pasando, no hace que la mate. Porque si la mata, pues si usted entra en el problema de la ciudad de refugio, o puede ser que sea usted culpable, ¿cierto? Entonces, esa es una cosa. Y construya bien, pero es una forma. Otro ejemplo es, si usted tiene un buey que usted lo ve que es medio bravo, el buey sale y mata a una persona, usted no es responsable por lo que el buey salió a matar a una persona. Pero si el buey ya le había tirado a 2 o 3 personas, usted es culpable y paga con su propia vida. Entonces, pongámoslo sencillo, la aplicación es amarre el buey, amarre el burro, ¿cierto? Para que no vaya a matar a una persona. Si usted va a cortar con un hacha, mire cómo el hacha está organizada. Lo que está diciendo es, ellos aprendieron a, yo no me quiero meter en este problema. Yo no me quiero volver a meter en un tema de estos, porque me costaron 20 o 30 años de cárcel, de ciudad de refugio. Entonces, aprendimos a que debemos ser cuidadosos. Déjelo ahí en su reserva, eso lo aprendió esa persona. Y finalmente aprendió, y quiero que ustedes se pongan en los zapatos de una persona. Alguien, por alguna razón, mató a una persona sin culpa y empezó a correr a la ciudad de refugio, porque el vengador lo buscaba y su tarea era buscar para matarlo. Entonces, ¿cómo iba esa persona a la ciudad de refugio? ¿Cómo iba caminando o corriendo? ¿Cómo iría? Emocionalmente, angustiado, ¿no es cierto? Me vienen a coger, me van a matar. Entonces, cuando encontraron la ciudad de refugio, ¿qué sucedía con esa angustia? Desaparecía, era un alivio. Entonces ellos aprendieron que la ciudad de refugio era eso, un alivio a su angustia por perder la vida. Todo esto manténganlo porque ahora viene la parte nuestra, ¿cierto? 5 cosas aprendió. La voy a repetir rápidamente porque voy a aplicarlas ahorita a nosotros mismos hoy. 1, valor de la vida. 2, recibir misericordia. 3, debo ser misericordioso. 4, organizado, administrado, bien juicioso con las cosas para que no tenga para por un impasse de muerte para otros. Y 5, alivio a mi angustia. Listo. Ahora sí, si usted llegó vivo, aquí yo quiero. Entonces, Salmo 9, versículo 9. Salmo 9, versículo 9 tiene 2 frases. ¿Alguien la tiene? Que me lo lea, por favor. Salmo 9, versículo 9. Santiago, ¿lo tienes? ¿No? Tomás, ¿tienes Salmo 9, 9? Eso. Ponte en pie, lo en voz alta, hermano. ¿Qué versión es esa? Ahora lee el Salmo, el Reina Valera 60. Ok. Ustedes recuerdan a los que llegaron temprano esta tarde, llegaron a tiempo cuando empezó el culto, los demás ya yo los vi. La primera canción que cantamos hoy se titulaba como Dulce Refugio. Dulce Refugio. Está diciendo, el Señor es refugio para el afligido. ¿Qué significaban en el paso del tiempo? Porque recuerden que la palabra de Dios tiene la capacidad de trascender el tiempo y el espacio. Si reconocemos que la palabra de Dios es viva y eficaz, como dice el libro de Hebreos, tiene que tener un efecto sobre mi propia vida, porque yo no puedo decir, esto no me importa, yo tacho esto, ciudad de refugio, borremos eso, no tiene importancia para mí. Tiene importancia. ¿Qué significa el hecho de que Dios es refugio para nosotros? Aquí entramos en el concepto de Cristo nuestro Señor. Corre el argumento hasta llegar a la persona de Jesucristo, y Jesucristo es nuestro refugio. Ahora voy a decir por qué lo estoy poniendo así. Cuando uno estudia y conecta Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, hay una cosa que se llama, una figura que se llama tipo, ¿sí? Tipo. ¿Qué es un tipo? Básicamente un tipo es una figura, voy a leer la definición que tengo aquí, de alguna realidad espiritual futura. O sea, es una figura que se da hoy para lo que es mañana, una figura va a ser futura, preparada por inspiración de Dios que supera la realidad presente. Representa una realidad espiritual que se había de manifestar plenamente tras la venida de Cristo. Voy a poner un ejemplo para que entendamos el tipo que encuentra en la ciudad de refugio. Por ejemplo, José. ¿Ustedes se acuerdan de José, el que fue vendido por sus hermanos? Que fue a Egipto y todo eso. José sufrió, fue a Egipto, fue encarcelado, fue maltratado, fue injustamente acusado. Y José a la final es el que contribuye a que el pueblo que entró como la familia de Jacob se convirtiera en el pueblo de Israel.
¿A qué le huele ese relato? A la persona de Jesús. Entonces José es un tipo de Jesús. Ojo, tipo es algo que anticipa lo que va a pasar en el futuro. Por ejemplo, el arca de Noé. ¿Qué era el arca de Noé? Donde entraron 8 personas, papá, mamá, 3 hijas y los 3 yernos, y se fueron, y a todo el mundo exterminó Dios en el arca de Noé. Dios protegió a esa familia y también guardó muchos animales, y a la final vuelven y llenan la tierra, ¿no es cierto? Ese es el arca de Noé. El arca de Noé, ¿qué simbolizaba? También es una figura ¿de qué? De Cristo. El que protege, el que salva de la destrucción es Cristo. O sea, no es caprichoso, sino que hay unas reglas para hacerlo, pero el arca de Noé es figura de eso. En el desierto hay una roca que sale agua, ¿cierto? Ustedes hemos leído eso, ¿no es cierto? ¿Qué significa eso? Más adelante incluso Cristo es nombrado como la roca, la piedra angular, ¿cierto? El que es firme, pero a su vez provee el agua para la vida, ¿cierto? Entonces, otra figura que es un tipo, listo. Ciudad de refugio es un tipo. ¿En qué sentido? Voy a decir cosas que nos comunican ese tipo de la persona de Jesucristo. Cristo dio valor absoluto a la vida humana. Vea, el pecado suyo y mi pecado bastaba para que Dios nos hubiera borrado y nunca hubiéramos estado vivos, ninguno de los que estamos aquí. Nace este chino, a los 12 años es responsable de su pecado y muere y desaparece en condenación. Cristo ama tanto la vida que restaura nuestra propia existencia. Nosotros merecíamos, somos fugitivos de la muerte, somos fugitivos del castigo de Dios, somos fugitivos del juicio de Dios, y Cristo es quien nos da la posibilidad a través de su propia muerte. Juan 3:16, el versículo que más nos parece impresionante de la Biblia. Porque de tal manera magnifico el amor que dio a Jesucristo para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino que ¿qué? Que tenga vida. Cristo es el que da la vida, y Cristo es capaz de poner su propia vida. Esa cruz que tengo a mi espalda, esa cruz significa el gran amor de Dios que da su propia vida sin ninguna culpa para que usted y yo viviéramos. La vida es demasiado importante para Dios. Él le da un valor, y le da el valor a través de la persona de Jesús. Otro elemento que nos muestra cómo la ciudad de refugio anunciaba a Cristo. Era un tipo de la persona de Jesús. Cristo actuó a favor nuestro, ¿por qué? Por misericordia. Legalmente no había ninguna razón para que Cristo nos salvase, porque legalmente lo que dice el mandamiento es: la persona que pecare ciertamente morirá. Los teólogos dicen que Cristo es como una moneda de 2 caras, una moneda que muestra la justicia perfecta de Dios, infalible. Él juzgará, dice el libro de Timoteo, él juzgará a Jesucristo, pero él juzgará a todos los seres. Dios juzgará a través de Jesucristo. Y usted es pecador, para el infierno. Usted es pecador, para el infierno. Usted es pecador, para el infierno. Pero al otro lado, la otra cara de la moneda es ¿qué? Misericordia. Y usted y yo estamos por misericordia. ¿Cómo funciona la justicia y la misericordia? No funcionan. No pueden funcionar porque son 2 cosas antagónicas. No puede ser. O usted castiga a su hijo por lo que hizo, o lo alcahuetea. En la persona de Jesús se conjuga eso. Porque la justicia de Dios fue sobre Jesús, ahora puede establecer misericordia para nosotros. Y se ve más o menos, vea, es como una figura rara. Es porque cuando Jesús está en la cruz, hay unas personas que le están maltratando, y entonces Él hace una oración muy extraña para nosotros. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cómo que no sabían lo que hacen? Lo que hay una exculpación, yo no sé si se dice, exculpación se dice, esa palabra existe. Bueno, disculpa, Dios nos disculpa. Como que fuéramos tontos y no nos dimos cuenta. Como que este niño no se da cuenta que eso que se tomó, que quemó fue la casa, pero como es bobito, pues yo lo voy a perdonar. Más o menos es como lo que Dios piensa de nosotros. Dice, este tipo lo hizo mal, pero ¿sabe qué? No entiende el valor del pecado. Y el rey David dice en uno de sus salmos, Salmo 19 creo que dice, Padre, perdóname mis pecados y perdóname de aquellos que me son ocultos. Esa es la misericordia de Dios, a través de la cual nos embiste de su gracia y de su amor para nosotros. Entonces, por un lado, valor por la vida. Eso es Cristo, valor por la vida. Su vida vale, su vida eterna. Usted no se va a acabar con la eternidad, con el paso del tiempo, ni nunca se va a acabar, porque el Señor tuvo misericordia. Hoy vemos como por un espejo, dice el apóstol Pablo.
Hoy no entendemos lo que estamos diciendo. Hoy usted está que queda dormido y dice, eso no me eche más carreta. Usted un día va a decir, eso era cierto, por Dios. Lo experimenté. Cuando el Señor diga, cuando usted muera y le diga, venid, benditos de mi Padre, era el reino preparado para vosotros. Qué misericordia tan grande. Mi vida no se perdió. Dios puso su vida por mí a través de Jesucristo y ahora tiene valor esa vida. Ahora tengo valor. ¿Ustedes saben que somos tan valiosos para Dios? Miren, es tan valioso el cuerpo suyo, así feito y todo como cada uno de ustedes. No, mentiras, no, anímense, ¿no? Para que reaccionaran. Es tan valioso que aún el Señor resucita el cuerpo que usted tiene, con unas modificaciones. Gracias a Dios que le echa la tonalidad y pintura. Pero lo resucita para decir, eres tan valioso que no eres un espíritu que anda por ahí flotando por el ambiente, no eres un ángel con alas, eres una persona que tienes nombre, identidad. Y te conoceremos y sabremos quién es Jorge en la eternidad, quién es el otro Jorge, sabremos quién es Felipe, sabremos, nos conoceremos. Por el apóstol Pablo dice, nosotros somos de los que sí tenemos esperanza, porque nos encontraremos con nuestros seres queridos. Mi papá murió hace 38 años y lo veré y conoceré al viejo y sabré quién es él, con unas modificaciones indudablemente que nos plantea el libro de 1 Corintios. Pero para decir el gran valor del Señor por nuestras vidas, pero no solamente el valor de nuestras vidas, el gran valor a través del cual manifestó su misericordia para nosotros. Gracias a Dios por su misericordia, si no estaríamos borrados de aquí. Cristo también nos llama a tener misericordia de otras personas, de otros condenados. Usted sale de la ciudad de refugio porque murió el sumo sacerdote. Resulta que un familiar le pasó a usted, le pasó lo mismo que a usted. ¿Usted qué le diría a esa persona? ¿Qué le diría, Pedrito? ¡Corra, puye el burro para la ciudad de refugio! Hay una posibilidad. Usted le cuenta. ¿Y pero qué pasó? No pregunten tanto. Yo lo voy diciendo y se está corriendo. Usted llega a los ancianos, timbre la puerta, ahí le abren, usted lo juzgan y usted no tuvo la culpa y va para adentro. ¿Sabe qué eso es lo que hace Cristo con nosotros? Dice, id y predicad el evangelio a toda criatura. Aquellos que están condenados y que están en el camino de la condenación, ahí les cuentan. Cuando usted entra a la iglesia encuentra el aviso. ¿Quién llegó hoy por el aviso? Casi siempre hay gente que llega por el aviso. ¿Alguien? Ustedes llegaron porque pasaban por aquí, ¿cierto? O ustedes salgan por el camino de abajo, no por la parte de aquí, porque aquí es contravía. Y aquí la ley es terrible. Lo metemos a una ciudad de refugio. Salgan por el camino de abajo. Y detrás del aviso hay un letrero que dice, un versículo de la Biblia en el Evangelio de San Lucas. Vaya y cuénteles a sus amigos y familiares cuántas cosas ha hecho Dios contigo. Eso es lo que nos enseña la ciudad de refugio. Cristo nos insta. Tuve misericordia de ti, ten misericordia de aquel que está perdido. Busca a aquel que necesita una ciudad de refugio. Y la ciudad de refugio soy yo. En cuarto lugar, el Salmo 9:9 dice, refugio para el tiempo de angustia. Dijimos, ¿qué siente una persona que va a caminar hacia la ciudad de refugio? Angustia, miedo, preocupación. ¿Por qué? Porque lo van a matar. Los seres humanos hemos especializado nuestras vidas en no sentir el miedo y la angustia por la condenación. Si yo le invito a recibir a Cristo hoy, yo debería ser honesto y decirle, usted no va a recibir a Cristo porque le va a ir bien, ni porque va a conseguir novia, ni porque mañana usted cuando abra la cuenta del banco le va a parecer que tiene 20 millones más. No, ni porque no le van a perdonar ninguna deuda. ¿Sabe qué debería ser honesto yo para decirle? Como un hombre que le predijeron, era un predicador de muchos años, y dijeron, si usted tuviera una hora para hablar con una persona, la última hora de su vida, ¿qué le diría? Dijo 55 minutos, le diría que era culpable, era reo de muerte. Y en los últimos 5 minutos le diría, esta es la solución. Cristo le salva de ahí. Entonces, el llamado de nosotros es decirle a los demás condenados, es la oportunidad, pero es quitarle al condenado la angustia de la condenación. Nos hemos especializado en negar la condenación, en negar el pecado, en quitar el efecto tan nocivo que tiene el hecho de que vayamos a la muerte sin la persona de Jesús nuestro Señor. La tapamos con alcohol, la tapamos con droga, la tapamos con sexo, la tapamos con diversión, la tapamos con vacaciones, hasta nos casamos con tal de distraer la cosa. Ahora, lo que el Señor dice, y Jesucristo vino a la tierra haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Lo que hace Jesús cuando usted lo recibe en el corazón es hacer la paz que usted no puede tener y te mete en el lugar de refugio, la ciudad de refugio, para que tú vivas la angustia y la condenación. Y un dato final, ¿recuerdan cuándo podía salir libre la persona?
cuando ve el sumo sacerdote. El libro de Hebreos dice que Jesucristo es el gran sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Cuando muere Jesucristo, ¿qué pasa con nosotros? Todo está consumado. En el momento de la muerte de Jesús, su salvación, su libertad, el hecho de que puedas salir ahora al mundo y decir: aquí estoy yo, nadie me condena, ni yo te condeno, vete y no peques más, ni yo te condeno. ¿No les parece hermoso? El sumo sacerdote que dice: yo he muerto, se terminó esto, tetelestai, es el tiempo de la partida, ya eres libre, no tienes, porque todos tenemos vergüenza de pecado. Yo no sé a usted, a mí me da mucha vergüenza de los pecados que cometo. Sí, yo dije hace 8 días que me gustaba pecar, sí me gusta pecar, pero después me da una pena, una vergüenza, un arrepentimiento, una nostalgia. ¿Por qué soy así? Yo predico el evangelio hace muchos años. Yo no sé, ¿a usted le pasa lo mismo? ¿A usted le pasa lo mismo más o menos? Bueno, ustedes no pecan, entonces también no les pasará eso, pero los que pecan posiblemente sienten lo mismo. Pero el hecho de que el Señor diga: pero yo no te condeno, Álvaro, arrepiéntete, yo no te condeno, eso es lo que está haciendo el sumo sacerdote. Yo he cumplido, yo he pactado y lo he cumplido. Ciudad de refugio es en fin y al cabo la presencia de Cristo en nuestra vida, el tipo de lo que ha de venir. Lo que ha de venir era la persona que nos amaba, que valió nuestras vidas, que le dio sentido a nuestra existencia, que por misericordia nos salvó, que nos invita a hablarles a otras personas que van rumbo a la muerte para decirles: aquí está, que nos quita el dolor y la pesadez del pecado y la condenación. En nuestra cabeza, y vamos a cantar para finalizar la canción con que empezamos este culto: dulce refugio en la tormenta, y terminamos orando. Pongámonos en pie. Dulce refugio. Hágalo como una oración en su propia vida. El Señor sea su refugio, el que guarda al afligido, dice la palabra de Dios. Quizá algunas personas, mientras que estamos ahí, tendrán que pensar en pedir perdón al Señor, pecados que no hemos confesado, personas que hayan hecho abortos en su propia vida, en la vida de personas, hayan contribuido, no sé si sean médicos, si sean señoras, si son hombres que han contribuido con eso. Eso es un pecado que agrava el corazón de Dios. Es Dios, el Dios de la vida, y necesito escuchar que usted pide perdón por eso. Quizá otros tengan que elevar una oración para decir: tú eres mi dulce refugio y tu misericordia me cubrió, nadie más. Por eso dice el salmista: aunque tu papá y tu mamá te dejaren, yo te recogería porque te amo. Dulce refugio en la tormenta. Son los brazos del dulce amor del Señor. Dulce refugio En la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. vengo a reposar. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fuerte unción llenará mi corazón. El refugio. Señor, en esta tarde queremos terminar agradeciéndote por la palabra tuya que trasciende el tiempo y el espacio para enseñarnos el gran valor de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Gracias por la bondad que has tenido con cada uno de los que estamos aquí. Gracias, Señor, porque optaste por la misericordia y no por la justicia final tuya para matar nuestras vidas. Gracias porque justicia cayó sobre la persona de Jesucristo y Él con amor la llevó en la cruz por nosotros. Gracias, Señor, porque hay otros condenados que están caminando al lado nuestro, que necesitan escuchar que hay un refugio que eres tú, el que salva nuestras vidas. Gracias, Señor,
porque hay esa puerta abierta para todo aquel que necesita la salvación. Por favor, Señor, ayúdanos a permanecer fiel contigo, Señor, a caminar contigo, que estos años de dificultad en la tierra, donde todavía no vemos claramente qué va a pasar en el futuro, pero creemos porque la palabra nos dice, Señor, que han sido sellados por nuestras vidas para la salvación eterna en la vida eterna. Muchas gracias, Señor. Te pido que perdones los pecados de aquellos que han dejado sin confesar, que pidamos perdón a aquellos que hemos ofendido, Señor, solamente para llegarnos a la misericordia de Jesús, quien llevó nuestros pecados en la cruz. Ayúdanos, Señor, a crecer en la persona de Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a caminar contigo en misericordia por otras personas que llegaron tarde, pero que no lleguen tarde al día en que tú juzgarás por Jesucristo a todos los seres humanos. Ayúdanos a poner nuestros ojos en aquellos que no te conocen, para que conozcan que Jesucristo es Dios y que Él es el Salvador del mundo. Gracias por quitar las angustias de nuestras vidas. Señor, limpia nuestro corazón de esos temores que vivimos muchas veces por el pecado, de los miedos que nos quedan, de lo devaluados que nos sentimos, Señor, y haznos hacer como el hijo pródigo que dijo: vengan porque se ha arrepentido, vengan porque la vida entró, porque esta persona se arrepintió, haya fiesta en mi casa porque estaba muerto y ahora vive. Te agradecemos por esta experiencia esta mañana en la palabra de Dios. Pedimos que tengamos nuestros ojos dispuestos para la venida de Jesucristo, y mientras tanto decimos juntos: Maranata. Dios nos bendiga.